Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Un feliz santo sábado. Un placer de saludarlos a cada uno de ustedes. Qué hermosa participación que pude escuchar en la programación y es precioso, ¿verdad? Saber que como pueblo de Dios, de una y otra forma nos vamos preparando para estar con Cristo Jesús por la eternidad. Así que mis estimados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre Santo, que estás en el cielo, agradecidos estamos una vez más, Señor, porque nos das esta oportunidad de poder abrir tu palabra y compartirla. Bendice a cada familia aquí representada en la plataforma del Zoom, a cada ventana, Señor, de tus hijos conectados. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora nos asista, que tu presencia esté con nosotros. Bendice tu palabra, Señor, que hemos de compartirla en esta tarde. Y te pedimos también, Señor, que sigas dándonos fuerza para seguir siempre adelante. Gracias, bendito Dios, te agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis estimados hermanos, entonces el título del tema ya fue anunciado. ¿Sí? La mayor necesidad para enfrentar el tiempo del fin. ¿Cuál será esa mayor necesidad que cada uno de nosotros tenemos? Interesante, ¿verdad? Mis estimados hermanos, nosotros sabemos que cuando se desarrolla un conflicto, cuando vivimos en una guerra, pues se necesita de múltiples recursos, sí, se necesita de múltiples recursos para enfrentar la situación, ¿sí? Y en el aspecto espiritual, como nosotros también estamos viviendo una guerra espiritual, necesitamos de los recursos que Dios nos ha dejado en su santa palabra para que podamos subsistir y de esa forma llegar a la victoria, ¿sí? Llegar al final de este conflicto. Así que mis queridos hermanos, hoy vamos a nuestra cita bíblica. Vamos a nuestra cita bíblica que lo tenemos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 37. Sí, vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 37 del profeta Ezequiel. En su libro, sí, el capítulo 37, versos 1 al 14. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros. Dice así el Señor: la mano de Jehová vino sobre, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. El profeta escribe y dice que la mano de Jehová vino sobre mí y dice que le llevó en el espíritu y le puso en medio de un valle. Sí, un valle es una llanura, en medio de un valle donde estaba lleno de huesos. Qué interesante. Sigue diciendo el verso 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Qué historia que Dios nos ha dejado escrita en su palabra. Cada segmento, cada párrafo bíblico, cada palabra, cada texto, cada historia tiene una enseñanza. Y Dios se propone darnos una enseñanza a través de esta historia. Aquí nosotros vemos que el profeta deja escrito este segmento de la palabra de Dios. Y es en esta historia, que nosotros vemos, dice que el profeta es llevado a un valle y que ese valle estaba lleno de huesos secos, en gran manera, dice la palabra del Señor. Verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Qué interesante pregunta. Jehová le pregunta al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces el profeta responde y dice: Señor Jehová, tú lo sabes. Verso siguiente, verso 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Verso 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar, he aquí yo hago entrar espíritu en vuestros, hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Verso 6. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Verso 8. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y dice, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todo lo que nosotros estamos viendo, mis estimados hermanos, es nada más que el poder de Dios. Nosotros sabemos que no hay ningún poder humano, no hay ningún poder terrenal que pueda vivificar a los muertos, y mucho más cuando ya la piel ya se ha descompuesto, y mucho más cuando los huesos ya están en gran manera secos. ¿Cómo nosotros vemos aquí el poder de Dios? Que el profeta recibe las instrucciones de Dios para profetizar sobre estos huesos, y vemos cuando el profeta empieza, dice, a profetizar, de repente se escucha un gran estruendo mientras él profetizaba, y narra la palabra de Dios que cada hueso se juntó con su hueso y los tendones cubrieron los huesos y la carne y la piel cubrió los huesos. Pero dice la palabra del Señor que no tenían espíritu, no habían vida, estaban inmóviles, inertes estos huesos. Sigue diciendo el verso 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, dice, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Mis estimados hermanos, qué enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros? Vamos a seguir viendo lo que la palabra misma es la que nos da la respuesta. ¿Sí? Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Miren, mis apreciados hermanos, la aplicación misma que la misma palabra hace. Esos huesos secos estaban representando a la casa de Israel, al pueblo escogido, al pueblo del cual venían todas las promesas. ¿Cómo vemos, mis queridos hermanos, que Dios quiere darnos una ilustración? Ahora, ¿cómo trasladamos esta historia a nuestros días? ¿Cómo es que trasladamos esta historia a este tiempo actual en el cual nosotros nos encontramos viviendo? Aquí la palabra de Dios dice que esos huesos estaban representando a la casa de Israel. Y mis apreciados hermanos, el pueblo de Israel, seguimos siendo nosotros el Israel espiritual. Ahora la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos para enfrentar el tiempo del fin? ¿Cuál es esa mayor necesidad que nosotros tenemos para hacer frente a la crisis que se avecina ante la humanidad? Y aquí la palabra del Señor dice, verso 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros. Estamos leyendo ya el verso 12. Abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Mis apreciados hermanos, lo que nosotros estamos viendo en esta enseñanza bíblica es que necesitamos ser vivificados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos estar vivos y activos espiritualmente.
La mayor necesidad que nosotros tenemos para enfrentar el tiempo del fin es un avivamiento espiritual, un avivamiento de la piedad, de la verdadera piedad, que como pueblo de Dios, que como iglesia nos despertemos para enfrentar la crisis que está delante de nosotros. Mi querido hermano, yo no sé cómo estás espiritualmente. Yo no sé cómo estamos, cómo es tu relación con Cristo. No sé cómo es tu relación con Dios. Pero realmente necesitamos hoy más que nunca una experiencia personal con Cristo Jesús, para que de esa forma cada día estemos preparándonos para enfrentar este tiempo del fin. Mi querido hermano, mi querido amigo, te invito a que analicemos nuestra vida espiritual en esta tarde y ver cómo Dios en esta parábola, en esta enseñanza que le da el profeta, primeramente le dice: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y el profeta le dice: Señor, tú lo sabes. Mi querido hermano, el hombre no tiene capacidad para luchar por sí solo en este conflicto cósmico, en esta gran controversia. Nosotros no tenemos ningún poder, ninguna fuerza terrenal para enfrentar este difícil momento que estamos viviendo, pero si hay alguien que sí lo tiene, y ese es Dios. Y Dios en esta tarde quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Necesitamos ser vivificados espiritualmente. Y hay un mensaje que Dios ha dado a su pueblo, que es el mensaje del tercer ángel, la justificación por la fe. Ese mensaje de la triple amonestación que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, 6 al 13. Esa verdad presente para este tiempo. Ahí, en este segmento de la palabra de Dios encontramos el juicio investigador, la verdadera adoración en el verdadero día de reposo. Ahí encontramos ese gran conflicto en la cual vivimos. Queridos hermanos, queridos amigos, ha llegado el tiempo de que necesitamos ser vivificados, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, querido hermano. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios le dijo al profeta: profetiza al Espíritu, profetiza. Y mientras él profetizaba, dice que se escuchó un estruendo. Esos huesos vivificaron, esos huesos cobraron tendones, cobraron piel. Y de pronto vino el Espíritu sobre estos huesos, estos cuerpos muertos, y se levantó, se pusieron sobre sus pies, y era un ejército inmensamente grande. Querido hermano, querido amigo, ha llegado el tiempo de que nos pongamos de pie, pidamos en oración, clamemos al Espíritu Santo. Este clamor que se escucha me hace recordar a aquel gran clamor cuando los 120 estaban allá en el aposento alto, estaban unánimes, estaban orando, estaban confesando sus pecados, cuando de pronto se escuchó un estruendo grande y cayeron sobre cada uno de ellos, se asentaron lenguas de fuego. Y el Espíritu Santo que estaba con ellos dice que empezaron a hablar cada uno en distintos idiomas. Mi querido hermano, mi querido amigo, realmente necesitamos también nosotros ser llenos del Espíritu Santo en este tiempo para cumplir nuestra misión, para dar a conocer este mensaje poderoso. Yo estoy seguro, hermanos, de los que estamos aquí presentes, nuestro anhelo debe ser formar parte de los que han de proclamar el fuerte pregón. ¿O no es así, queridos hermanos? ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos hacer resonar este mensaje en los cuatro vientos de la tierra? Tenemos ese privilegio, hermanos, ¿o no es así? Amén, mis queridos hermanos. Tenemos ese privilegio. Dios nos está dando a nosotros esta oportunidad. Como dice el don de profecía, en varios párrafos del don de profecía, nuestro anhelo debe ser formar parte de este ejército que ha de dar o que ha de dar la última advertencia a este mundo. Y qué maravilloso será, hermanos, que por nuestro testimonio, que por nuestra confesión o por nuestro testimonio, miles se conviertan a los pies del Salvador. Hermanos, hay un campo amplio para predicar. El mundo entero está esperando, hermanos, de que nosotros como iglesia, que somos los depositarios de estas verdades solemnes que Dios nos ha dado, Dios está esperando que su iglesia se ponga de pie para predicar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Mis apreciados hermanos, miren, yo quiero compartir aquí una porción del don de profecía, ¿sí? Y miren, vamos a ver lo que el don de profecía nos dice en este maravilloso libro del servicio cristiano en la página 53. ¿Sí? Mire cómo vemos aquí lo que dice el don de profecía en la página 53. Los cristianos deben prepararse, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios. Entonces necesitamos ser vivificados, necesitamos ser tocados con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos ser tocados con el poder del Espíritu Santo para que cobremos vida, para que estemos vivos, atentos, velando y orando, porque hermanos, pronto va a estallar los eventos que han de desarrollarse en este tiempo del fin. Y para ello la iglesia tiene que estar orando y velando. Notemos lo que sigue diciendo el don de profecía. Sigue diciendo, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con los preceptos. Dios pide un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Ese reavivamiento se produce cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, oramos, clamamos al Señor con oración, porque de lo contrario, cuando el hombre está lejos de Dios, cuando el ser humano está apartado de Dios, venimos a estar como los huesos secos que el profeta vio en este valle. ¿Sí? Como los huesos secos, sin vida, inertes, inmóviles. Pero cuando el Espíritu Santo cuando el profeta profetizó al Espíritu, dice que vino un estruendo y esos huesos vivieron y se pusieron sobre sus pies y era un ejército enorme. Y por lo tanto, aquí la palabra del Señor dice, los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida con los preceptos divinos. Dios pide un reavivamiento. Cada mañana, cada atardecer, tenemos que estar conectados con Cristo, orando al Señor, que la mayor necesidad debe ser, o nuestra mayor necesidad debe ser tener una relación activa, una relación viva con nuestro Dios a través de su palabra. Sigue diciendo, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es el mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Ese tiene que ser nuestro primer trabajo, hermano. La mayor necesidad que nosotros tenemos es estar vivos espiritualmente, adorar al Señor en espíritu y en verdad, obedecer, someternos a la voluntad de Dios, clamar y orar por el Espíritu Santo, por el descenso de la lluvia tardía, para que de esa forma nosotros seamos investidos de poder para cumplir con nuestra misión. Sigue diciendo, ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Mientras nosotros no estemos vivos espiritualmente, no se va a producir una reforma en nuestra vida. Porque solamente cuando estamos vivos nos vamos a dar cuenta de nuestra mayor necesidad. Porque cuando la persona está despierta, está activa, está en movimiento, nos vamos a dar cuenta de nuestra condición. Y para que espiritualmente nosotros nos demos cuenta de que realmente hay algo que nos falta, entonces es allí donde cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del creyente, vamos a ir tener que poco a poco abandonando aquellas costumbres paganas, abandonando el pecado, abandonando todo aquello que se interpone en nuestra relación con Dios. Necesitamos esa reforma, una reforma en nuestra conducta, en nuestro carácter, una reforma en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir, una reforma hasta en nuestra forma de comer, porque el mensaje del tercer ángel tiene un brazo derecho
que es la reforma pro salud. Y hoy por hoy, querido hermano, querido amigo, la reforma pro salud cumple un papel fundamental porque vivimos en tiempos difíciles donde el enemigo está causando estragos, muchos estragos en el mundo, porque realmente la mayor parte de la humanidad se ha ido apartando más y más y más de Dios. Sigue diciendo, mis apreciados hermanos, sigue diciendo el don de profecía. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Querido hermano, si en nuestro entorno todavía hay crítica, hay murmuración, hay ambición de poder, querido hermano, el Espíritu Santo no está obrando. Pero cuando en nuestro entorno hay ese espíritu de oración, ese espíritu de humillación delante de Dios, que tenemos ese vivo deseo de consagrarnos, de animarnos y de seguir adelante, de seguir predicando, de seguir llevando este mensaje, como ocurrió en el año de 1840 al 44, hermanos, tengamos la seguridad de que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas. Eso necesitamos ahora, querido hermano, querido amigo. Esa es nuestra mayor necesidad. Cada día tenemos que clamarle a nuestro Dios. Sigue diciendo el don de profecía. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la ministración del Espíritu Santo, no bajo el poder de un ser humano. La unidad que debe existir entre nosotros es la unidad en un mensaje, en las verdades, en los altos principios de la palabra de Dios. No tenemos que unirnos bajo un poder humano, porque nosotros sabemos que el mundo se está polarizando en dos grandes categorías: el pueblo de Dios y el pueblo de Satanás. ¿Bajo qué bandera estaremos nosotros? Que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, el Espíritu Santo despierte nuestra conciencia dormida y nos haga ver nuestra mayor necesidad, que necesitamos estar puestos de pie para que Dios nos utilice como sus instrumentos consagrados para cumplir nuestra misión en este tiempo del fin. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de nuestra vida espiritual. Tiene que haber, hermanos, en nosotros, tiene que producirse ese cambio. Segunda de Corintios capítulo 5, el verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en esta enseñanza de Ezequiel capítulo 37, nosotros vamos a ver aquí dos estados. El primer estado de los huesos secos, sin vida, inertes, muertos. Y el otro estado que vemos después que el profeta profetiza al Espíritu por orden de Dios, vemos a un ejército puesto de pie, a un gran ejército con vida, en movimiento, en acción. Eso es lo que Dios espera, que como un ejército, como el remanente del atardecer de la historia de este mundo, nosotros nos pongamos de pie y cada uno toquemos la trompeta con un sonido certero. Jóvenes y señoritas, ancianos, adultos, todos tenemos, hermanos queridos, que ponernos de pie y formar ese ejército maravilloso. A viva voz, querido hermano, querido amigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos, amén, hermanos, estar formando parte de este maravilloso ejército? Amén. Amén. Somos los protagonistas. Usted y yo somos los protagonistas. Hermano, y no tenemos que quedarnos atrás. El diablo va a tratar de desalentarte, de desanimarte. El enemigo va a tratar de distraerte, ¿sí? Y no le cedamos el terreno, ¿sí? Por ningún momento, ni una milésima del terreno tenemos que cederle a Satanás. Por el contrario, nuestra vista tiene que estar fija en el santuario celestial. Mire cómo el don de profecía clara dice: el reavivamiento significa una renovación de nuestra vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón,
una resurrección de muerte espiritual a vida. La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y las teorías en los hábitos, en las prácticas. Dice, la reforma no traerá los buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar la obra señalada y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Tiene que ir junto el reavivamiento y la reforma para que esto en nuestras vidas se produzca ese avivamiento de la verdadera piedad. Queridos hermanos, hoy estamos en un tiempo especial para ayudar. ¿Cuántas personas han perdido la fuente de empleo? ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántas familias no tienen el sustento? Y si nosotros tenemos suficiente alimento, compartámoslo con aquel que no tiene. Porque mi querido hermano, dentro de poco, en un futuro muy cercano, todas las cosas que nuestros ojos ven van a dejar de ser. Sigue diciendo el don de profecía. No nos llama dice, no nos llaman las escrituras a realizar una obra pura y santa que la que hemos visto hasta ahora. Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por el Espíritu Santo a encabezar una obra completa. A encabezar, dice, una obra completa de reforma. Veo una crisis delante de nosotros y el Señor llama a sus obreros a entrar en la liza. Cada alma debe ahora asumir una posesión más profunda y verdadera, consagración a Dios, que los años pasados. Cada alma, cada ser humano, cada miembro de iglesia, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, una consagración más profunda, no livianamente quizás como lo hemos estado llevando. Necesitamos tomar conciencia, hermanos, del tiempo actual en el cual estamos viviendo. Eso necesitamos hoy, tomar con seriedad, hermanos, las cosas sagradas, las cosas santas. Hermanos, yo sé que ya estamos casi 2 años con la pandemia y quiero felicitarlos porque realmente cada mañana, cada día están con los cultos matutinos, con los estudios. Eso, hermano, realmente va a quedar para la historia. Y aprovechemos, ninguno se tiene que quedar atrás. Y si hay alguno que se ha quedado atrás, oremos por él y animémoslo, hermano querido. Oremos por ellos, porque este mensaje tiene que llegar a su fin. La obra del Señor tiene que llegar a su fin. Y nosotros somos, como lo vuelvo a decir, valga la redundancia, nosotros somos los protagonistas. Unámonos a este poderoso movimiento, así como en el tiempo de 1840 al 44. Ahí podemos ver cuántos se iban sumando, día a día se sumaban más y más y más y más, y el movimiento crecía y crecía, al grado tal, hermanos, que por todos lados se escuchaba, Cristo viene, Cristo viene. Los periódicos daban las noticias que se acerca el día de la venida de Cristo. Eso tenemos que hacer nosotros, en la ciudad, en tu vecindario, en tu casa. Hermano querido, que en nuestros hogares no se tiene que escuchar ningún tipo de música secular, sino himnos, predicaciones, para que tu vecino escuche que vos sos un hijo de Dios, que escuche esos himnos, esas alabanzas. Hay que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia, hermano. De lo contrario, si todavía nos estamos conformando a la corriente de este mundo, si todavía estamos abrigando las tradiciones, si todavía estamos abrigando las cosas paganas de esta vida, el Espíritu Santo se va a ir retirando poco a poco de cada uno de nosotros. Y yo estoy seguro que usted no quiere que el Espíritu Santo se retire de su vida, de su hogar, de su familia. Por el contrario, querido hermano, el Espíritu Santo tiene que estar en medio de nosotros. La presencia de Dios nos tiene que acompañar. Cada alma debe ahora asumir una posición más profunda y una verdadera consagración a Dios que en los tiempos pasados. He sido profundamente impresionada por estas escenas que realmente han pasado delante de mí durante la noche. Parecía ser, dice, un gran movimiento, una obra de reavivamiento que se desarrollaba en muchos lugares. Nuestros hermanos acudían
respondiendo al llamado de Dios. Eso tenemos que hacer, responder al llamado de Dios, que Dios está hablando. ¿Cuántos respondemos a este llamado? ¿Cuántos decimos, heme aquí, envíame a mí? No te olvides, hermano querido, eso tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que estar dispuestos. Sigue diciendo, en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. En este dice, en el seno del pueblo de Dios. La reforma no se hace afuera, hermano. Yo quiero hacer una reforma, voy, formo mi grupo y para que sean los iluminados. Así no es la reforma. La reforma se hace dentro del pueblo, dentro de la iglesia. Porque no se olvide, no nos olvidemos que en este tiempo del fin hay dos clases de unidad. ¿Sí? Hay dos clases de unidad. Los que se unen con Cristo, los que se unen con Satanás, los que se unen con la bestia y con su imagen. ¿Con quién quieres unirte? Los que se unen con Jesús y los que se unen con las sociedades secretas, con los movimientos políticos, con la corrupción de este mundo. Solamente hay dos bandos, dos grupos. Dice, en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. En el seno del pueblo de Dios, los enfermos eran sanados, se efectuaban otros milagros, se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes en el gran día del Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias, explicándoles la palabra de Dios. Qué precioso, hermano. Ese avivamiento con Biblia en mano, hermano. Con Biblia en mano. Tenemos que visitar, que ojalá pronto pase esta pandemia. Con Biblia en mano salgamos, hermanos, como un ejército a proclamar estas verdades preciosas. Así que, mi querido hermano, el desafío está delante de nosotros. Esta es nuestra mayor necesidad para enfrentar la crisis final, para enfrentar el tiempo del fin. Terminamos con esto. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad presente. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Los verdaderos y sinceros hijos de Dios recibían grandes bendiciones. Hay una gran necesidad de una reforma entre el pueblo de Dios. La condición actual de la iglesia nos induce a preguntar, ¿es esta la preocupación correcta de aquel que dio su vida por nosotros? Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y perezca, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente cuando abandonemos el pecado, cuando nos consagremos, cuando dejemos a un lado todo espíritu de crítica, toda mundanalidad. El Espíritu Santo se posesionará de su iglesia y realmente cumpliremos con nuestra misión. Querido hermano, querido amigo, te invito a que sigamos adelante. Que el Espíritu Santo en esta noche toque tu vida, que el Espíritu Santo toque tu corazón. Así que, mis queridos hermanos, oremos para que Dios nos utilice en la recta final de la historia de este mundo. Muchísimas gracias, queridos hermanos. Perdón si me pasé el tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Oremos unos a otros y espero que nos veamos en el reino de los cielos. Coronados, victoriosos, vencedores, viviendo por siglos y siglos sin fin por la eternidad con Cristo Jesús. Muy buenas noches y muchas bendiciones.